Entre la espada y la cruz. Era una situación difícil para el cristianismo de entonces, aproximadamente 90 después de Cristo. Una situación en la que las arenas del Coliseo romano iban a estar llenas de cristianos adentro, para luego devorar o para soltar fieras para que los devoren a los cristianos. Todos los que tenían una psicopatología mental y nefasta iban al Coliseo únicamente para ver cómo los cristianos eran devorados por los leones, cómo los cristianos eran muertos, cómo ellos gritaban, cómo su sangre salpicaba y la plebe romana estaba en una completa armonía y gozo de ver cómo su emperador satisfacía sus deseos de sangre y sus deseos de muerte. El cristianismo estaba entre la espada y la cruz, en una situación difícil, en una situación donde el emperador va a surgir con un nuevo culto, una nueva religión, la cual era el culto al César. Todos los que no adoraban al emperador iban a ser torturados y sometidos a muerte. Ellos estaban entre la espada y la cruz. Antes de leer Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver el bosquejo del libro de Apocalipsis. Anteriormente vos podés ver los videos, están en mi canal de YouTube. Hemos visto el prólogo, del versículo 1 al versículo 8, todo esto del capítulo 1. Luego hemos visto las circunstancias de la visión, del versículo 9 al 11, en el capítulo 1. Ahora nos vamos a centrar en el contenido de la visión, del versículo 12 al 16. Entre la espada y la cruz. Vamos a leer el texto que nos convoca en esta hora, y dice de la siguiente manera: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entre la espada y la cruz. Tal vez alguna vez en tu vida vos mencionaste la famosa frase: estoy entre la espada y la pared, ¿viste? Para mencionar que estás en una situación compleja. Esta frase tiene su origen histórico cuando los soldados y los caballeros iban a combate entre sí. Y cuando un soldado enfrente tenía un caballero con una espada, y el soldado tenía detrás de sus espaldas una pared, él decía: uy, estoy entre la espada y la pared, es decir, o me enfrento o muero, no tengo escapatoria. ¿Qué hago? Enfrento, muero, no me puedo escapar. Estoy entre la espada y la pared. El cristianismo de entonces estaba entre la espada y la cruz. O era someterse al vil y vano imperio romano de entonces, bajo las nuevas religiones, bajo las nuevas amenazas. O era decir: yo voy a dar testimonio del Señor Jesucristo, no importa el precio, no importa el costo. Ellos estaban entre la espada y la cruz. Vos tenés un gráfico en pantalla del orden de los libros del Nuevo Testamento. Si vos ves el gráfico y me seguís acá con la flecha, Apocalipsis se escribió aproximadamente en la década del 90, entre el 90 al 95, al igual que primera, segunda y tercera de Juan, y al igual que el mismo Evangelio de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque la historia cita 10 persecuciones de los emperadores romanos más crueles. Me voy a centrar en 2, simplemente en 2. Una, cuando surge el emperador Nerón, del 54 al 68. Él surge en el 64. 10 años después, en el 64, él va a desatar una persecución total contra el cristianismo, dado que Roma estaba en llamas. ¿Por qué? Porque este emperador
debido a su alto nivel de locura nocturna que tenía, él va a incendiar la ciudad. Algunos dicen que simplemente para poder componer un poema mientras veía cómo los hombres de la ciudad gritaban por ser envueltos en esas llamas que lo acogían cada vez más hasta quedar reducidos a polvo y ceniza. El emperador Nerón estaba ahí, con su crueldad total, un megalómano total. Tenía un cierto nivel de psicopatología por la adoración. Nerón exigía adoración. Y como la plebe romana se va a rebelar contra él diciendo, este posiblemente fue el que mandó a incendiar la ciudad, el que hizo, no tuvo mejor idea que echar la culpa a otros. ¿Y sabes quiénes eran esos otros? Esos otros eran los cristianos. Y se va a desatar una persecución total en el imperio contra los cristianos. Tal es así que él mandó a buscar a los líderes principales. ¿Sabes a quién capturó? Él capturó al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Ahora mira, vos en este gráfico que ves acá, yo quiero que vos veas algo, que tanto Pedro, vos ves acá primera de Pedro y segunda de Pedro, se escribió aproximadamente entre el 63 al 66 las dos epístolas, y la última epístola de Pablo entre el 67. Tanto Pedro como Pablo en el año 67 van a ser ejecutados bajo este emperador, Nerón. Muere el apóstol Pedro, muere el apóstol Pablo. ¡Ay, los apóstoles ya estaban muriendo! El cristianismo estaba en crisis. Estaban entre la espada y la cruz. Pocos apóstoles quedaban. ¿Qué hacemos?, decían ellos. ¿Seguimos? ¿Nos enfrentamos? ¿Nos volvemos? Y para colmo, el 14 de octubre del año 81 después de Cristo, va a surgir un ser que su sola silueta producía miedo, espanto y terror. Una figura diabólica, un emperador oscuro, lo cual era Domiciano. Un año antes de que él surge en el 80, en el 81, un año antes de eso se va a inaugurar el Coliseo romano. En el año 80 después de Cristo, el Coliseo ya estaba terminado. La mayor parte de las obras del Coliseo se hicieron de aquel saqueo de Jerusalén, trayendo las cosas sagradas del templo para inaugurar un lugar mortuorio en el cual adentro de esas arenas iban a estar los mismos cristianos. Estaba Domiciano, estaba el Coliseo, los cristianos entre la espada, entre la cruz. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Retrocedemos? Encima Domiciano tuvo una idea, de aquellas ideas, de querer incrementar el culto al emperador. Es decir, él había forjado una multitud vestida de ropas blancas, en la cual cuando él salía a ver toda la muerte que se desarrollaba en el Coliseo, esta multitud se arrodillaba delante de Domiciano y lo adoraba. Los decretos que salían de Domiciano decían: nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. En todo momento, si ellos iban a un teatro, si ellos iban al Coliseo, todos, la plebe romana tenía la obligación de decirle Señor Dios y Señora Diosa a la emperatriz. ¿Y qué hacían los cristianos ahí? Ellos decían: no nos vamos a someter a esto. Estaban entre la espada y la cruz. Para colmo, a este emperador le surgió una idea seguramente nefasta de sacar una moneda imperial que vos estás viendo en pantalla. Una parte de esta moneda imperial, como vos ves ahí, era el mismo Domiciano dibujado como si fuera una redondela, como si fuera el mundo, y él sentado arriba. Es decir, Domiciano lo que quería transmitir era: yo tengo el dominio total de todo, del mundo. Tengo el dominio total, no tan solo de eso, tengo el dominio total de la economía, de la política. Yo domino todo, decía Domiciano, por ende todos se deben someter a mí. ¡Ay, los cristianos!
¿Era el fin del cristianismo? Estaban entre la espada y la cruz. Pero Juan va a escribir en ese mismo momento, y él le va a decir en primer lugar: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan le va a decir: el que domina todo no es Domiciano. Él puede creer que domina todo, pero el que domina todo es el Señor Jesucristo. Él es el único digno de toda adoración, de toda gloria, de todo honor, de todo imperio. No es Domiciano. ¿Por qué? Porque Domiciano quería apoderarse de la iglesia, quería meterse en lugares que él no se debía meter. Sin embargo, su alta soberbia, su psicopatología mental lo llevó a esto. Pero el apóstol Juan va a decir: el único que tiene dominio es el Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo, tiempo antes, va a escribir en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante, va a decir que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él, y fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El dominio lo tiene el Señor, no Domiciano, no un poder político, no un presidente. Todo está bajo la soberana mano de Dios. Él pone, Él quita, Él saca, Él permite, pero el dominio lo sigue teniendo Él. Pero dice el texto que cuando Juan vio, estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esa palabra ropa en griego significa poderes. A ver, esta palabra tenía 3 significados porque la usaban 3 clases diferentes de personas. En primer lugar, la usaba el sacerdote. El sacerdote, antes de entrar a ofrecer, ya sea en el tabernáculo o en el templo, tenía una vestidura que llegaba hasta los pies, una vestidura especial para llevar hacia las personas y abrir paso hacia las personas a Dios. Los otros que usaban esta ropa era la realeza, era el rey, posiblemente el emperador. ¿Por qué? Porque ellos tenían un cinto de oro en el pecho y una ropa larga que llegaba hasta los pies, denotando de esa manera su estatus por encima de los demás. Pero los otros que usaban esta ropa, ¿sabes quién eran? Eran los profetas. Claro que los profetas no podían profetizar con cualquier vestimenta ni de cualquier manera. Tenían una ropa especial. El texto con esto me está diciendo: Jesús es el profeta, sumo sacerdote y rey. Domiciano no tiene nada que ver con esto. El emperador no tiene nada que ver. Jesús tiene el dominio supremo, dominio absoluto, dominio por encima de todo esto. Pero el apóstol va a decir que vuelto vio 7 candeleros de oro, y en medio de esos 7 candeleros al Hijo del Hombre. A ver, el candelero de oro. ¿Para qué servía el candelero? El candelero tenía sus lámparas. ¿Sabes para qué servían? Escucha lo que dice la Biblia. En Éxodo capítulo 25, versículo 37, dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1.20, Apocalipsis 1.20 dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Y para qué servía el candelero? Para alumbrar. Con esto nos está diciendo y dejando la lección de que debemos dar luz y ser de testimonio hacia los demás. Debemos dar luz, ser un ejemplo, ser un testimonio hacia el mundo, ser un ejemplo de luz hacia los demás. Había una vez un hombre por aquellas calles de lejano oriente, en el cual él iba caminando con una lámpara en la mano. En esa situación se le acerca un amigo conocido de él, calles oscuras, lugar viejo,
y este amigo se le acerca y le dice: Bruno, ¿por qué llevas una lámpara en la mano si vos sos ciego? Él entonces le va a responder de la siguiente manera. Dice: yo no llevo esta lámpara por mí. Yo a las calles, dice, las conozco de memoria. Yo llevo esta lámpara por si es que en estas calles oscuras de Jerusalén llega a venir otra persona que no conoce y está perdida en el camino. Al ver esta lámpara, retomará su camino. La iglesia está puesta para ser luz. Luz a las naciones. Para despertarse, no para quedarse dormida. ¡Ay, muchas personas están dormidas! Se quedaron dormidos, no dan luz. El testimonio es paupérrimo. Dios nos llama a dar luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El dominio lo tiene Jesucristo, la batalla ya está ganada. El imperio, el sistema político de este entonces, el sistema diabólico de este entonces no nos debe someter. Nosotros tenemos la batalla ganada por medio de Jesucristo, debemos dar luz. Ay, pero muchos han apagado esa luz. Han apagado esa luz dejándose de congregar. Han apagado esa luz dejando de leer el libro sagrado de la Escritura. Y hay personas alrededor que no saben por qué camino ir. Alguien dijo: podemos alumbrar nuestro camino y también ayudar con nuestra luz a que otros encuentren el suyo. Debemos dar luz para llevar a otras personas a un camino de gloria. Dice Juan: yo vi el dominio del Salvador. Pero en segundo lugar, el discernimiento. ¿Por qué el discernimiento? Porque él va a decir en el verso 14: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. A ver, el blanco para el judío no era símbolo de pureza. El blanco para el judío era símbolo de victoria. Dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Jesús es el que tuvo la victoria absoluta sobre la muerte. Jesús es el que venció en este mundo. Así como Él ha vencido, nosotros también debemos vencer, pero hay cristianos que no están viviendo una vida de victoria. Vivir una vida de victoria en la época del apóstol Juan, en la época de estar entre la espada y la cruz, era muy complicado, difícil. Sin embargo, se los desafiaba a vivir una vida de victoria. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas también es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Biblia: tribulación, angustia, persecución o hambre, nada. Antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice la Biblia, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual va a concluir el apóstol Pablo: estoy seguro, dice, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria. Dios nos llama a vivir una vida de victoria, pero dice que sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce era una figura del tabernáculo del Antiguo Testamento, la fuente de bronce, el altar de bronce. El bronce simbolizaba el juicio de Dios. Es que todo juicio primero empieza por casa. En el tribunal de Cristo, cada cristiano va a dar a Dios cuenta de cómo realizó su obra para el Señor aquí en la tierra. La Biblia dice de la siguiente manera, en 1 de Corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
o piedras preciosas, madera en hojarasca. La obra de cada uno cual sea, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué puse discernimiento? Porque sus ojos van a penetrar de tal manera que en ese día no vas a poner una excusa delante del Señor. Vos como hijo de Dios no vas a poner una excusa. Hoy yo mismo escuché a muchos hijos de Dios, o supuestos hijos de Dios, poner excusas. Que dicen, ay, es que yo vivo de esta manera porque el líder, porque el pastor, porque aquel, porque el otro. Porque no me van a buscar. Porque nadie... Porque aquel no me saluda, porque mira cómo me miró, porque mira cómo cantan, porque mira cómo se predica. En ese día las excusas se terminaron. ¡Basta! Las excusas habrán llegado a su final. Dios, con sus ojos como llama de fuego, te penetrará el corazón. Y no habrá excusas. ¿Cómo hiciste la obra del Señor? ¿Para su gloria o para dar un testimonio nefasto? Él te mirará con sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, listo para juzgar la obra. Pero si le hiciste a la obra bajo sumisión, recibirás recompensa. Dice la Biblia de la siguiente manera en 2 de Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, el tribunal de Cristo será personal, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vos vas a dar a cuentas a Dios de la obra que hiciste. ¿Sabes qué dice la Biblia en Jeremías capítulo 40, versículo 10? Dice de la siguiente manera, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Ay, hay algunos cristianos que dicen, uy, pero ya tengo que ir a hacer esto, uy, pero tengo que hacer lo otro, ay, después y, Dice la Biblia, el que hace la obra de Jehová indolentemente sea maldito. Es un maldito. ¿Por qué? Porque Cristo dio la vida por vos en una cruz. Vos, tu obligación es servirlo a Él sin condiciones. ¿Qué me venís con que, si hace frío no voy, si hace calor, porque hace calor, ay, si estoy enfermo? Los apóstoles, todos ellos daban testimonio de que iban lo mismo. Si vas a hacer la obra del Señor indolentemente, sos un maldito. Sos un maldito. Porque Dios va a juzgar tu obra. Él va a discernir. ¿Cómo estás haciendo la obra del Señor? Había una vez un hombre que ya se estaba por jubilar de la carpintería. Y este hombre, cuando se estaba por jubilar, el dueño le va a decir, mira, en estos 40 años fuiste mi mejor empleado. El mejor de todos, el que se destacó, el carpintero que se destacó. Te voy a pedir, dice, que antes que te jubiles y que dejes la carpintería, hagas la última casa, una última y ya está, listo. Una sola última. Y entonces el carpintero dijo, bueno, vamos a hacer la casa. Y se puso a hacer la casa, pero esta vez no cuidó los detalles. Esta vez no se fijó si estaba esto bien puesto, si la madera estaba correctamente equilibrada. No cuidó ningún detalle. Pero bueno, hizo la casa y la terminó. Fue a dar cuentas a su dueño y le dijo, la casa está terminada. Ya me puedo jubilar, se quería jubilar. Dice, ya me puedo jubilar, ya está. Entonces llega el dueño con él a la casa y empiezan a revisar, le dice, ajá, mira, esto acá, esto allá, muy bien. Saca una llave el dueño y le dice, toma, este es mi regalo hacia vos, por 40 años de servicio fiel. Y estoy seguro, le dice el dueño al carpintero, que esta casa la hiciste con la misma fidelidad que te desarrollaste durante los 40 años. Esta casa es tuya, viví en ella. El carpintero tenía vergüenza en el corazón, lágrima en los ojos, y la conciencia estaba totalmente
si se quiere decir, con culpa, porque él no sabía que estaba edificando su propia casa, y la hizo sin esmero, sin entusiasmo, sin motivación. La hizo mal, y ahí debía vivir por el resto de sus días. ¿Por qué no te das cuenta que cada día en la vida cristiana estás edificando tu casa? Cada día estás dando cuentas a Dios, porque Dios te está mirando. A mí me podés engañar, a tu pastor, a tu líder podés engañar, a Dios no lo vas a engañar, y no te hagas el canchero con Dios. Él está discerniendo cada obra. Sus ojos ya saben lo que hay en tu corazón. Hacé la obra del Señor con excelencia y viví para su gloria. El dominio, el discernimiento, pero termino. La defensa. ¿Por qué la defensa? Dice la Biblia, verso 16, que tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De acuerdo, una vez más, a Apocalipsis 1:20, dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y la mayoría de los comentaristas concuerdan que esa palabra ángel significa a los líderes de la iglesia. A ver, dice que tenía en su diestra 7 estrellas. A ver, vamos con esto. La diestra era el lugar de honor. Las estrellas son los líderes de la iglesia. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que Dios a sus líderes, a tu pastor, a tu líder, lo tiene en un lugar de honor, lo tiene en un lugar de privilegio. Dios mismo defiende su obra. Y dice, y todos aquellos que se opongan a ello, todos aquellos que quieran rebelarse contra los líderes, contra los pastores, Dios mismo, el Señor Jesucristo, tiene una espada aguda de 2 filos para verse en juicio con esa persona. Respetá a tus pastores, a tu líder. Dice, pero respetalo, es tu líder, Dios es sabio, Dios lo puso, tu pastor. Respétalo ya, tu pastor, porque Dios los defiende. Ay, ¿sabes cuántas veces me tocó ver cómo se falta el respeto a las autoridades? Cómo se falta el respeto a los pastores. Cómo se rebelan, cómo les hablan de una manera despectiva. ¡Basta! Dios los defiende, Dios los puso, Dios lo tiene en un lugar de honor. Vos debes respetarlo. Yo los debo respetar. De su boca salió una espada de 2 filos. ¿Cómo estás respetando a tus líderes? Dice la Biblia en 1 Timoteo 5:17 que tened en estima a aquellos que trabajan en predicar y en enseñar, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Tenelos en estima, porque ellos trabajan en predicar y en enseñar. Dios defiende su obra. Termino con esto. Mira lo que ves en la pantalla. En el siglo XVIII se encontró un grafito, lo que nosotros conocemos como graffiti. Se encontró un grafito del siglo I. Quiere decir que es contemporáneo, contemporáneo a lo que estaba viviendo el apóstol Juan, tal vez al mismo contexto, a los emperadores y demás. Este grafito es conocido como el grafito de Alexámenos. ¿Por qué se encontró este grafito? En ese tiempo enviaban a los chicos de 14 a 18 años para que empiecen a llevar a cabo el servicio militar romano. Hoy vendría a ser el servicio militar. Las primeras armas, las primeras fuerzas. Ellos decían, tal vez de ahí salga el futuro emperador. Pero en medio de todo eso, había un chico que se llamaba Alexámenos. Y por lo parecer, parece que este chico era cristiano.
Parece que este chico era cristiano. Entonces vos ahí en la pantalla estás viendo que los demás empezaron a hacer burla de este chico. Se empezaron a burlar. Y esas letras que están escritas ahí, que se ven, pero no sé si podés ver el dibujo, es la foto de un niño dibujándolo a Jesús. O sea, las personas, los otros que se le burlaban, lo dibujaron a Jesús clavado en una cruz, pero con una cabeza de burro. Mirá ahí. Lo dibujaron a él clavado en la cruz, pero con una cabeza de burro. Y lo que decía ahí era Alexámenos adorando a su Dios. Era una burla total. Todos los niños que estaban por llevar a cabo el servicio y con un futuro hacia la investidura del emperador, empezaron a burlarse de este joven. Dice, mirá, ahí lo tenés, mirá, Alexámenos, dice, adorando a su Dios, que fue muerto en una cruz y encima tiene cabeza de burro. Se le burlaban. En una pared contigua pasó el tiempo, se le siguieron burlando, y en una pared contigua salió este escrito: Alexámenos Fidelis. ¿Sabes qué dijeron los otros? Alexámenos es fiel. Alexámenos es fiel. Se le burlaban. Ahí lo tenés, mirá, Alexámenos adorando a su Dios. Pero seguía. Y todo lo demás dieron testimonio diciendo: Alexámenos es fiel. Dios defiende a su obra. Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a cada uno de ellos. Dios te pide que seas fiel. Él te va a defender. El dominio no lo tiene este mundo. Dios discierne tu corazón. Dios te defiende, pero te pide que seas fiel. Alguien dijo una vez: las elecciones que tú tomaste ayer es la consecuencia de cómo estás hoy, pero las elecciones que podés tomar hoy son las consecuencias de cómo podés estar mañana. ¿Qué decisiones tenés que tomar hoy? Tal vez dejaste de ser fiel, tal vez dejaste de lado la palabra de Dios. Volvé a Él en esta hora. Él te está esperando. Pero para vos que tal vez me escuchás por primera vez, te quiero decir que para tu pecado hay una solución. Y esa solución se llama Jesucristo. Él te está esperando. Vení a Él en esta hora. Vení en arrepentimiento. Él murió por vos, murió por mí, murió por tu pecado. No se quedó ahí, resucitó. Hoy está vivo y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca. No te pierdas. Vení a Él y decile: Señor, acá estoy, te entrego mi vida, quiero vivir para ti. Y vos, como hijo de Dios, decile: Señor, tal vez he descuidado la Biblia, tal vez he descuidado varias cosas. Quiero volver a ser fiel para la gloria y para la honra de tu nombre. Que Dios te bendiga y que sea hasta el próximo video que podamos hacer.